Hola, ¿cómo estás? Seguimos en el tiempo de Navidad, hemos celebrado a la Sagrada Familia, nos encaminamos a celebrar la fiesta de Epifanía y cuando vemos a la Sagrada Familia pensamos precisamente en lo que significa una familia, ¿no? ¿Qué pasaría si es que a la imagen de la Sagrada Familia nosotros le quitáramos el niñito? Solamente tendríamos un hombre y una mujer y todo el sentido de la familia desaparecería. ¿Y esto qué cosa quiere decir? Que la familia y el matrimonio está íntimamente ligado a la maternidad. Jesús fue hijo único porque se necesitaba un solo Salvador, pero Jesús mismo se estableció a sí mismo como la cabeza primogénito de todos y de muchos hermanos, ¿no? Por eso encargó a Juan, a María como madre. ¿Por qué? Porque en el corazón de Jesús, aunque él tenía que ser hijo único por efectos y por razones de la salvación, que vinieran de un solo único Salvador, él mismo alentaba la presencia de los niños y la misma disposición del origen de la creación en la que el Padre Dios estableció que un hombre y una mujer formaran una familia y se multiplicaran y llenaran la tierra, ¿no? Es decir, lo que es propio de la familia es tener todos los hijos que se pueden tener. Y a este respecto, quienes piensan con mentalidad egoísta que cuando uno tiene más de un hijo el amor se divide, como si el amor fuera una torta física que en la medida en que hay más comensales la porción es más pequeña. El amor es al contrario, como un fuego que cuando se transmite crece más, ¿no? Que cuando se comunica crece más, no disminuye, por el contrario, ¿no? Y entonces quienes piensan así acusan a la Iglesia y acusan a los católicos de ser, entre comillas, ultranatalistas. No, la Iglesia nunca ha propuesto que los padres tengan hijos irresponsablemente. Nunca ha propuesto eso. Siempre ha propuesto una paternidad responsable. Pero una paternidad responsable no significa una paternidad limitada. Cuando uno ve familias católicas como las que yo he conocido en España o en Estados Unidos, por ejemplo, con 7, 8, 10, 12 hijos, y ve que estos padres no solamente pueden darle lo suficiente a los hijos, sino que derraman un amor ejemplar que hace que esos niños sean excepcionalmente responsables, uno comprende por qué las empresas chinas, incluso las empresas gubernamentales, que participan del mismo gobierno que impone la política draconiana de un hijo único, se resisten a contratar a hijos únicos, a pesar que son personas, muchachos que han recibido toda la atención de los padres y que en consecuencia han ido a las mejores universidades chinas, a los mejores institutos tecnológicos, o que incluso los han mandado afuera a estudiar en Estados Unidos, en Inglaterra, en Canadá, en Europa, para que estos muchachos tengan la mejor formación posible. Pero resulta que los mismos líderes empresariales chinos, incluso de empresas gubernamentales, señalan que estos jóvenes tienen lo que se llama el síndrome del principito o de la princesita urbanas, que están acostumbrados a recibir y no a dar, que están acostumbrados a que los padres aplaudan cada uno de sus logros estudiantiles y que en consecuencia tengan una mentalidad y una actitud psicológica demasiado frágil para el trabajo en grupo. Los que venimos de una familia en la que somos varios hermanos, en mi caso fuimos 6 hermanos, ¿no? Donde uno se ha criado en una familia, se da cuenta que tiene que saber contemporizar, tiene que asumir responsabilidades. Yo tenía que cuidar a mi hermano menor, acompañarlo, llevarlo, y desde pequeño asumía una responsabilidad. A los 7 años me hacían a mí cuidar a mi hermana de 5, ¿no? Que era 2 años menor que yo, y en consecuencia desde los 7 ya asumía una responsabilidad que no asume un hijo único en ningún momento en su etapa de formación, ¿no? Y en consecuencia también tenía que aprender a contemporizar. Cuando iba a quejarme con mi papá o con mi mamá, ¿no? Mi papá o mi mamá rara vez le daban la razón absoluta a uno de los hijos, ¿no? Y en consecuencia uno no se salía con la suya. El papá decía, bueno, tú has hecho esto muy mal y tú has hecho esto otro también muy mal, ¿no? O como decía una querida amiga mía,
cuando iba a quejarse de haberse peleado con su hermano, muchas veces su mamá le decía, bueno, tú no te has expuesto a esto, ¿no? Tú no te expones cuando has ido a buscar a tu hermano a provocarlo, etcétera. Entonces, bueno, pues también uno sufre las consecuencias de eso y aprende a convivir. Justamente una de las cosas que dicen estos líderes empresariales chinos de empresas estatales y privadas, ¿ah? Es decir, empresas que supuestamente son del mismo Estado que impone esta política del hijo único. Lo que dicen es, no saben trabajar en equipo y se quiebran ante la presión porque están esperando un nivel de motivación, digamos, de inversión emocional como la que tenían los papás con ellos, que todo el tiempo los premiaban emocionalmente por cada cosa que hacían, cuando en realidad en el trabajo uno tiene que rendir porque le corresponde, no porque está haciendo un favor, no es producto de un privilegio, es parte de una responsabilidad, ¿no? Y luego, saber trabajar en equipo es algo que ni siquiera se resuelve, dicen estos expertos, mandando al muchacho o a la chica al ejército, como están haciendo muchos padres de familia viendo que sus hijos son hijos únicos, son unos engreídos y unos mimados, ¿no? Ni siquiera eso resuelve el problema. En resumen, lo que están concluyendo es que el futuro del desarrollo chino está en contradicción con la política del hijo único. Y lo mismo sucede en las naciones europeas, donde la natalidad está baja. Los pocos hijos que están surgiendo tan caprichosos, tan sobreprotegidos, que no tienen las características necesarias para enfrentar las dificultades que exigen las empresas del futuro. Así que la misma naturaleza nos está dando la razón. La Sagrada Familia es una familia que nos inspira a pensar en la familia como esa unidad que tiene que estar abierta a toda la vida posible. Los hechos están confirmando que la Iglesia, experta en humanidad, una vez más tiene la razón. Que tengas un buen día.